Podemos orar por muchos motivos. La Biblia nos instruye para ello. Pero también nos dice que no todas las personas podemos orar en todas las situaciones. No es igual. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. La Biblia dice que podemos orar por nuestras propias peticiones, necesidades, por la mañana, en la tarde, al anochecer. La Biblia dice que podemos dar gracias en todo, dar gracias por todo. Y bueno, yo recuerdo cuando era niño, alguien me instruyó, gracias a Dios. Alguna vez que oré en el templo y te pido y te pido y te pido y te pido. Y ya después al final, gracias Señor por esto, gracias. Me dijo, Jorge, cuando ores, primeramente dale gracias a Dios por todo lo que tengas que darle gracias. Y después presenta las peticiones. Realmente a Dios yo creo que en un sentido es igual. Pero a nosotros es a los que nos beneficia, nos ayuda, que primeramente seamos agradecidos. Que primeramente recordemos que Dios nos ha contestado, nos ha dado cosas buenas. Eso mismo nos alienta en la fe a pedirle cosas nuevas. O sea, primeramente darle gracias a Dios por lo que te ha dado. No todo, porque no nos vamos a acordar de todo. Pero sí lo que venga a tu mente, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que el Espíritu Santo te recuerde. Podremos estar mejor preparados para pedirle a Dios lo que necesitemos. Podemos orar entonces por nuestras peticiones, necesidades, planes, proyectos, temores, etcétera, etcétera. Podemos orar por nuestros hijos. Podemos pedir que Dios los bendiga, para que Dios los bendiga en su vida diaria, en sus nuevos proyectos, en sus necesidades, en sus problemas. Es facultad de los padres pedir por los hijos. Los patriarcas nos ponen el ejemplo. Abraham bendijo a Isaac. Isaac hizo lo propio con Jacob y Esaú. Y Jacob bendijo también a todos sus hijos y a sus nietos. Job iba más allá todavía. Job oraba no solamente por lo propio, no solamente por los hijos. Job oraba porque tal vez sus hijos hubieran pecado. Dice Job 1:5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Se reunían como familia en fiesta, pero después oraba y los santificaba. Se levantaba de mañana Job y ofrecía sacrificios a Dios, conforme al número, o sea, oraba por uno y por otro de sus hijos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, todos los días Job hacía. Podemos pedir por nuestros líderes espirituales. Mira, Efesios 6:18 lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bueno, que Dios dé sabiduría a los que predicamos para predicar. Los que predicamos, hay veces que tenemos experiencia o sabemos muchas cosas que podemos predicar. Que no nos falte lo que podemos hablar, lo que en un momento dado querramos o se nos ocurra hablar. Pero no es lo mismo hablar lo que sabemos, lo que es cierto. No es lo mismo ni siquiera hablar de la palabra de Dios que hablar la palabra de Dios que Dios tiene para ese momento. Que Dios nos dé. Tengo algunos compañeros pastores en mis contactos que en las redes sociales luego dicen, oren por los pastores, que Dios nos dé palabra. Que hablemos, como dice Pablo, lo que tenemos que hablar. Del repertorio, de la experiencia, bueno, se trata de lo que Dios quiere para ese momento. Y dice bueno, que oremos por todos los demás hermanos también, en sus necesidades. Podemos orar por los hermanos en la fe cuando están en necesidad o tribulación. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Puede ser que haya hermanos en problemas, en enfermedad, o padeciendo injustamente en la cárcel, van de viaje,
van a tomar decisiones de mucha trascendencia. Dice Santiago 5:16 también: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos orar para ungir a hermanos en el ministerio. La acción de ungir la vemos desde el Antiguo Testamento, cuando se instituyó el culto levítico. El sumo sacerdote, los sacerdotes, luego también a los reyes, cuando eran reconocidos, se ungían con aceite pidiendo a Dios que el Espíritu Santo viniera a ellos. En el Nuevo Testamento la unción va acompañada de presencia de Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38. Lucas nos describe, dice, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Luego los apóstoles mantuvieron, mejor dicho, la práctica de la unción para los siervos de Dios. Esto incluía la imposición de manos. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se refiere a la iglesia en Antioquía cuando envió al ministerio apostólico a Bernabé y a Saulo. Los apóstoles encomendaron a Dios cada iglesia también que iniciaba y mantenían la oración por ellas. Por ejemplo, dice Colosenses 2:1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Bueno, ahí está Pablo. En una ocasión, enumerando sus ocupaciones, dice, y por todas las iglesias, y por todos aquellos que no han visto mi rostro. Bueno, podemos orar también por el pueblo de Israel. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. A la fecha es una necesidad latente orar por Israel para salvación, para que acepten a Jesucristo como Salvador, los que todavía no lo han hecho. El Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. La palabra de Dios y la doctrina de Cristo salieron de ahí. Dice Miqueas 4:2: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Orar por Israel y Jerusalén, en un sentido, es como orar por nuestros padres terrenales, por nuestras raíces. Bendigamos a los que nos bendicen, a los que nos han bendecido. Orar a Dios por aquellos que nos comparten la palabra de Dios también. Podemos orar por los cristianos en general. Génesis 18:23 dice así: y se acercó a Abraham y dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? En situaciones de guerra, de inclemencias del tiempo, del clima, de desastres naturales, sufrimos ricos y pobres, chicos y grandes, hombres y mujeres. El frío, el calor, dicen que el sol sale sobre buenos y malos. Bueno, también las inclemencias del tiempo, los desastres naturales, las guerras. ¿Cuántas personas padecen en este momento por motivo de las guerras? Oremos por aquellos que están padeciendo, unos y otros. Jesucristo oró por los transgresores, dice la palabra del Señor. Lo que dice Isaías 53:12, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Creo que es ir más allá todavía, a donde muchos de nosotros no vamos. Aquellos que fallan a la palabra, es por ignorancia muchas veces. ¿Qué pueden dar si no han recibido? El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5 dice:
Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Bueno, habían ido con Samuel algunos a decirle, tenemos necesidades, hay muchas necesidades, Samuel. Buscaron la oración, el pueblo buscó la oración del profeta, del gobernante, del líder. Él les dijo, con otras palabras, para eso estoy, reúnanse, voy a orar por ustedes en Mizpa. Bueno, hay una cosa muy importante. En ocasiones Dios pide que oren ciertas personas. Si bien todos podemos orar, hay veces que es necesaria la oración de ciertas personas, en lo particular. Dios tiene sus siervos en el ministerio, y no es que unos sean más que otros, o alguien sea menos. La cuestión es que hay algunos que tienen cierta función y responsabilidad, y Dios quiere que la cumplan. Y por otro lado, Dios quiere que su pueblo confíe en estas personas a quienes Dios ha puesto a ejercer ciertas funciones. Santiago 5:14, por ejemplo, nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Job no era pastor, pero en su tiempo oró por sus amigos. El libro de Job, en el capítulo 42 y párrafo 7, dice así. Es muy interesante este pasaje. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad saíta y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Dios pudo haberles dicho, arrepiéntanse y oren a mí, pero les dijo, vayan con Job para que ore por ustedes, a favor de ustedes. Habían juzgado a Job mal, y ciertamente Job tuvo sus errores, pero aquí se trataba de reivindicar el lugar de Job, como varón justo y como varón más centrado en las cosas de Dios. Algo similar ocurrió cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Números 12 nos lo describe todo el acontecimiento. Los párrafos 13 y 14 nos ayudarán un poquito a entender. Aarón se encontró diciéndole, ora por nosotros a Dios. Moisés oró en favor de Aarón y de María, después de que ellos lo habían juzgado, lo habían criticado, lo habían señalado. ¿Y de qué se trataba aquí? Bueno, a Dios sobre todo le interesa que cada cosa esté en su lugar. El pueblo tiene que ver el lugar en que ha puesto a sus líderes espirituales para ello. Encontramos otro caso en que es necesaria la oración específica de determinada persona, del siervo de Dios. Abraham vivió un tiempo en Gerar. Era una tierra de los filisteos. Ahí reinaba Abimelec. Abraham actuó equivocadamente. Mintió respecto a la relación con su esposa. Dijo que era su hermana. Abimelec entonces la tomó, la apartó, se la llevó y la quiso hacer su mujer. Pero Dios tuvo misericordia y habló en sueños a Abimelec. Le dijo, ten cuidado, Abimelec, no toques a esa mujer. Veamos Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón hiciste lo que hiciste, Abimelec. Yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás.
y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vemos que Abraham no era perfecto. La Biblia nos presenta a las personas tal como son. Y en este caso, Abraham es en ese proceso de entender, de aprender a vivir por fe, de ser 100% honesto con los demás y sincero, confiando en que Dios te va a sacar adelante. El lugar donde Dios trajo a Abraham en ese tiempo era habitado por los filisteos. Gerar era una de esas ciudades filisteas. A futuro serían territorio de Israel, pero sería un proceso. Eso sería después de varios siglos. Pero ya desde aquí, ante los ojos de Gerar y los ojos de los filisteos y de todos, ubica Dios a Abraham como su profeta. Entonces se trataba de que ahora Abraham orara por Abimelech, para que no le sucediera algo malo a Abimelech. ¿Te das cuenta lo que es, cómo Dios ubica a sus siervos y cómo Dios nos prepara poco a poco para que nos ubiquemos respecto a lo que Él tiene? El siervo de Dios tiene un lugar en cuanto a funciones. Él tiene que dar cuentas de lo que hace o de lo que no hace, pero Dios lo puso, entre otras cosas, para que ore por su pueblo. Los siervos de Dios debemos bendecir a las personas. Ese es nuestro ministerio, no juzgarlas, orar por ellos. No es que seamos mejores o superiores, pero podemos bendecirlos. Dios nos ha llamado a ello, eso es una orden. Él llama a algunos y les da responsabilidades especiales. Desde el Antiguo Testamento Dios levantó profetas que hablaban la palabra de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento los ministros de Jesucristo cubrimos algunas funciones de los profetas, no todas, no de la misma manera, pero algunas sí, entre otras, hablar la palabra de Dios, orar por el pueblo de Dios. La semana pasada tuve una reflexión, la prédica de Extensión Ministerios Filadelfia, también hablé a algunos motivos de la oración. Te recomiendo, si no lo has visto, que lo veas, por favor. Ahí presenté algunas cosas muy importantes al respecto. Suceden muchas cosas maravillosas cuando oramos, pero la oración, aunque es algo sencillo, no es simple. No es leer una receta. No se trata tampoco de cumplir ciertos requisitos por cumplirlos. La cuestión es tener comunión con el Padre Celestial. Tener tiempo junto al corazón de Dios, adorándole, reconociéndole y buscándole. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó la oración del Padre Nuestro. Les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración nos conserva con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Al decir, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en un sentido intrínseco, estamos reconociendo que hay padres aquí en la tierra, a quienes debemos reconocer, honrar, etc. Pero hay un Padre en los cielos que está sobre todas las cosas. La Biblia, por ejemplo, nos dice, el Evangelio de Lucas, que Jesús estaba sujeto a sus padres. Pero eso nos lo dice todavía después de que dice a sus padres terrenales: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Qué importante es que hagamos lo que debemos hacer aquí. Como Jesús, estar sujeto a nuestros padres, honrar a nuestros padres, reconocer a las personas, cada cosa en su lugar, en el lugar que Dios los tiene. Pero por otro lado, reconocer a Dios que está sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos. Sobre todas las cosas, piensa esto siempre. Hay alguien que está en los cielos, que te conoce, que te comprende, que te ama, que te quiere ayudar. Tú puedes buscarlo en oración. Y como dije en la prédica la semana pasada, nadie mejor que tú para orar a Dios respecto a tus problemas y a tus necesidades. Yo puedo orar por ti. Yo te puedo decir, mándame la petición, yo voy a orar por ti. Pero ¿sabes cuál es la oración que Dios oye más fácilmente? Tu propia oración. Abre tu corazón a Dios. Dile que sea propicio a tu necesidad,
a tu problema, a tu pecado, y que te guíe a toda verdad. Acércate cuando puedas a un siervo de Dios y pídele que ore también por ti. Pero Dios ve y va a oír tu propia oración. Dios te bendiga.